Pedro, si nos puedes hacer, buenos días desde Wall Street, una pequeña valoración, una valoración de lo que vimos ayer en la reunión de la Reserva Federal y sobre todo a corto, medio plazo, una sola bajada de tipos en 2026. ¿No gusta al inversor? ¿No debería estar en el outlook del inversor? Bueno, ayer pasaron muchas cosas. Como tú dices, un cambio considerable. Ha habido ya un cambio en los últimos 10 días considerable en las expectativas de caídas de tipos para el año que viene. Todavía las probabilidades implícitas están alrededor de medio punto para el año que viene, pero tienes razón, ya hay considerable consenso hacia un poquito, pues una caída menos, ¿no? Lo más importante ayer fue el anuncio que se ha hecho reconociendo los problemas de liquidez que empiezan a ser, si no graves, desde luego preocupantes en el sistema bancario americano, de pues que la Fed va a volver a comprar bonos, va a empezar a comprar letras del tesoro en este caso, a partir de mañana en cantidades relativamente importantes, pero bueno, no nos han dicho exactamente cómo va a ser el programa, pero la parte más, pues bueno, a pesar de los 3 votos discordantes, esto ya es algo que yo llevo escribiendo sobre esto durante un mes o más, desde los problemas de finales de octubre. Tenemos problemas de finales de mes de liquidez en el sistema bancario americano. Hay una tensión considerable en las tasas de repo en el SOFR. Hay tensión, hay un aumento de la elasticidad de demanda de reservas, lo cual indica un exceso de apalancamiento en el sistema. Y la Fed ha decidido, no lo llaman QE, Quantitative Easing, pero desde luego se le parece bastante. Van a empezar a comprar bonos. Dicen que no lo van a hacer con un programa, sino que dando liquidez al mercado cuando lo necesita. Bueno, Pedro, en 30 días la cifra que daban ayer podía llegar a los 40.000 millones, ¿eh? Es decir, no es un quantitative easing, pero es como si sacara aquí una pistola de dinero, una pistola de billetes y empezara a lanzarlos por aquí. Es decir, la cantidad que dijo, además dijo en 30 días, de tal manera que estaba apuntando una entrada de liquidez al mercado salvaje, sobre todo en la compra del sector bancario. No sé si lo entendiste también así en la jornada de ayer, pero tenía el punto de mira alrededor de cómo ponerle más dinero al sector bancario para que el sector bancario regara al conjunto de la economía. Es donde tiene que estar el foco. Mira, desde bueno, pues los problemas del gobierno americano, el de ceiling y toda esta historia, el Tesoro ha tenido que acumular una cantidad muy alta para volver a rellenar su cuenta en la Fed, y eso ha causado una caída importante de las reservas. Las reservas desde el año 19-21, desde la crisis del 19, pero sobre todo el nuevo sistema monetario de la Fed se basa en una cosa que llaman elasticidad de demanda de reservas, ¿no? Entonces determinan en base a las circunstancias cómo va, si las reservas son abundantes o simplemente suficientes. No quieren volver a la crisis del 19, donde las reservas cayeron por debajo del 7% de los activos, y un problema muy gordo, si te acuerdas. Ya en octubre tuvimos un apretamiento enorme de las condiciones financieras en el mercado de Fed Funds. Hemos tenido una volatilidad enorme en el repo, y tienes que tener en cuenta que esto se debe a un exceso de apalancamiento en el sistema, ¿no? A finales de mes vamos a tener estas movidas, y por eso están haciendo esta inyección de no sé cuánto va a ser, ¿eh? Vamos a ver lo que hacen, porque a lo mejor solo estos 40 no hacen más, pero desde luego yo llevo viendo en el sistema una tensión terrible. La tasa de Fed Funds de efectiva, que es como la tasa de depósito en la Unión Europea, está pegada a la tasa de remuneración de reservas, lo cual no ha ocurrido prácticamente nunca desde el año 2019. Hay una tensión evidente en el sistema. El volumen transado en el SOFR ha aumentado casi el doble desde finales del 23, en menos de 2 años, y eso te indica que hay un montón de dinero que antes pasaba por el sistema bancario en forma de préstamos, que ahora se está dando fuera del sistema bancario, ¿no? Entidades financieras no bancarias, private debt, private credit, llámalo como quieras. Y eso es lo que está causando una volatilidad terrible a finales de mes en todo. Faltan reservas, básicamente. Y por eso están haciendo lo que están haciendo ahora, ¿no? Inyectando primero estos 40.000 millones y luego vamos a ver lo que hacen. Yo, personalmente, me está sorprendiendo que las reservas no se estén recuperando. Se han estabilizado, pero no se han recuperado después de que se rellenara el TGA, Treasury General Account. Con lo cual, podemos tener estas inyecciones de liquidez durante bastante tiempo.
¿Te ha llamado la atención el dato de subsidios de desempleo que hemos conocido hace apenas 45 minutos? Les recuerdo a la audiencia, las solicitudes de prestaciones por desempleo en Estados Unidos han aumentado la semana pasada al nivel más alto desde el inicio de la pandemia. Solicitudes iniciales que aumentan en 44.000 solicitudes de desempleo, solicitudes de prestaciones por desempleo, alcanzando 236.000 solicitudes en la semana que ha finalizado el 6 de diciembre. Y llama la atención porque compañías como PepsiCo o HP han presentado planes para reducir la plantilla en las últimas semanas. Los despidos a nivel nacional en octubre fueron los más altos desde principio de 2023. A pesar de todo esto, la Fed ayer subió medio punto porcentual de crecimiento en 3 meses, desde la estimación anterior a la actual. 3 meses en 3 meses, medio punto porcentual hacia arriba, pero el empleo no nos está indicando esto, ¿no? A ver, el empleo lleva anémico. Ha habido, pues desde hace ya más de un año, lo que estás viendo es una creación de empleo bajísima. No hay una destrucción de empleo elevada, pero como tú has dicho, todos los indicadores privados apuntan a que esto ya está empezando a ocurrir. El número de hoy es horrible, pero también viene de un número decente la semana pasada. Hay bastante escepticismo sobre la calidad de estas estadísticas después del government shutdown. Yo creo que empezarán a ser más estables a partir de la semana que viene. Contra eso también es verdad que continuing claims, que son las prestaciones medias mantenidas, han sido mejor de lo esperado, pero desde luego el empleo americano no va bien. Y estamos a punto de ver cualquier subida pequeña, un poco de deterioro de actividad económica en la creación de empleo no da para emplear a los nuevos entrantes ahora mismo. Podemos tener una subida de la tasa de desempleo de hasta el 4,7, 4,8 en los próximos meses. Y ahí es donde creo que la Fed se está equivocando. Si ves el dot plot y si ves las proyecciones, eso no está reflejado en absoluto. Y tiene razón. Deberían, yo creo que es que va a haber medio punto. Vamos a ver qué pasa con la inflación, pero yo creo que el empleo ahora apunta que por lo menos una bajada de 50 puntos básicos el año que viene podemos esperar. Si ocurre en mayo, como están indicando ahora los futuros, no lo sé. Pero yo creo que podemos tener 50, incluso 3/4. Esto ya soy yo tirándome a la piscina, pero creo que puede ocurrir, porque como tú dices, el desempleo no va bien. Beneficios empresariales, si algo sostiene la fotografía de la Fed para intentar ver 2026, son beneficios empresariales, pero los datos de Oracle de ayer no es que sean malos, es que no son nada buenos en la perspectiva de que lo que están invirtiendo les esté retornando de verdad y que están gastando en capital, ahora 15.000 millones más de previsión para 2026, 50.000 en el conjunto del año y sobre todo las ventas en la nube no son lo que se esperaba por parte del inversor. En este escenario puede empezar a flojear, ¿no? A flaquear los resultados empresariales. A ver, la valoración actual está basada en un crecimiento para el año que viene, en forward PR del 21%, del 20%, dado un crecimiento de 11% de los earnings, ¿no? De los beneficios. A mí me preocupa más que el nivel de crecimiento de beneficios sea bastante inferior a eso en el año que viene, que en particular las empresas de inteligencia artificial. Lo que sí que está claro es que si te fijas, desde hace ya semanas, el indicador más usado en Wall Street para ver la salud financiera de muchas de estas empresas es precisamente el Credit Default Swap, el diferencial de Credit Default Swap de Oracle, que ha pegado un subidón terrible. Ahora deben dar, pasó de 80 a 130 aproximadamente. Hay que ver cómo lo hace hoy, pero eso te indica un miedo a la salud financiera de la empresa. No es tanto que las ventas hayan venido mal, porque estuve leyendo los números, son malos, sin ninguna duda. Pero a mí lo que más me preocupa es que sigan queriendo invertir cuando tienen un problema evidente de exceso de deuda, para lo que si las ventas
sea, el mercado ya está viendo un nivel de riesgo elevado de crédito, 125 puntos básicos, probablemente un 25 o 23% de probabilidad de default, de suspensión de pagos. Eso es lo que más me preocupa a corto plazo. En empresas como Oracle es el book insignia, es la forma de mirarlo, es el proxy, pero hay más y hay que ver qué pasa. También hay que ver qué pasa en otra cosa. Ya estamos viendo problemas considerables, no considerables, pero empieza a haber problemas sustanciales en el mercado de private credit, ¿no? Se ve un deterioro, tanto la tasa de default está subiendo, se están bajando los covenants, se están deteriorando los ratios, hay un montón hay demasiado apalancamiento en el sistema para que la bolsa no se resienta si hay una caída del crecimiento, francamente. A partir de aquí, y en la fotografía que vamos viendo en 2026, no es un buen año de media, Pedro. El segundo año presidencial de un presidente estadounidense suele estar entre caer un -7, es decir, susto, o muerte, -45%. Es la media desde los últimos 80 años. Entonces, el inversor ha entrado en este año previo a las elecciones de medio término en un terreno complicado. ¿Tanta fuerza tiene la inteligencia artificial como para que vayamos a vencer incluso a todo este entorno estadístico? Porque en el fondo son estadísticas. Pero tanto como para también romper un escenario que siempre suele ser negativo para el mercado en ese segundo año de mandato de un presidente estadounidense, ¿no? Suele ser difícil precisamente porque en noviembre tenemos los midterms, es decir, se elige a un tercio al Senado y al Congreso, con lo cual siempre conlleva los riesgos políticos que tiene. Pero es que además estamos ya hablando de expectativas de crecimiento para el año que viene bastante elevadas, del 11%. Ahora mismo la bolsa ha crecido por encima de las expectativas de crecimiento. Yo francamente pensaba que no espero de momento un ajuste grande, pero lo que sí que espero es que las valoraciones se ajusten a las subidas esperadas de beneficios. Si no tienes eso, estamos en una situación complicada, francamente. El nivel de apalancamiento del sistema es enorme. El margin debt, que creo que vosotros lo miráis, lo que es el apalancamiento del inversor retail, está a niveles históricos, tanto en volumen nominal como con respecto a la base monetaria. Por cierto, lo mismo está el S&P 500. Nada indica. Vamos a ver, el mercado está price to perfection, como dicen en Wall Street. Estás asumiendo una cantidad de cosas muy buenas que tienen que seguir ocurriendo. Yo todavía creo un entorno de relativa estabilidad sin tener unas ganancias ni mucho menos como las de este año, pero evidentemente hay unos riesgos considerables. Luego tienes la situación en Japón, que afectará, por ejemplo, al Bitcoin. Una de las cosas que estamos viendo es la correlación grande entre los tipos a largo japoneses y el Bitcoin. Es evidente que los japoneses venden Bitcoin cuando tienen que venderlo. Hay muchas cosas que no pintan bien desde el punto de vista técnico de mercado. ¿Podemos esperar una caída muy gorda? Yo todavía creo que no, yo todavía creo que hay algo detrás de la inteligencia artificial. Yo creo que vamos a tener ajuste porque las valoraciones se han ido por encima de lo prudente, pero desde luego hay un montón de riesgos ahí, tanto desde el punto de vista del mercado de crédito, como valoraciones, como crecimiento de beneficios y, por supuesto, de crecimiento de la economía. Muchísimas gracias, Pedro Pérez Riu, por acompañarnos. Buen día y buen negocio. Gracias.